Bienvenidos a esta cápsula en donde estaremos hablando de los tipos de movimiento. El movimiento es uno de los fenómenos naturales más cotidianos en la humanidad y bueno, esta siempre ha tenido el interés de estudiarlos desde las antiguas civilizaciones como los egipcios, babilonios, sumerios, griegos, etc. Los primeros movimientos que asombraron a estas civilizaciones, fueron aquellas que tenían que ver con los astros, como el sol, la luna, las estrellas, y se dieron cuenta que estos movimientos seguían ciertos patrones, y gracias a estos descubrimientos, pues ellos les dieron cierta utilidad en el ámbito del cultivo y la navegación. Y podemos decir también entonces que el estudio del movimiento está enmarcado dentro de una de las ramas de la física clásica, que es la mecánica. ¿Cómo podemos definir al movimiento? Pues podemos decir que es el cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio en un determinado periodo de tiempo. Todo movimiento va a depender de un sistema de referencias, el cual éste lo va a observar. ¿De qué nos referimos cuando hablamos de sistema de referencia? Bueno, cualquier cuerpo o punto que se selecciona para describir la posición o el movimiento de otros cuerpos. Como dijimos, el estudio del movimiento está enmarcado dentro de una de las ramas de la física, que es la mecánica. La mecánica podemos encontrar también que esta rama también se subdivide en dinámica y en cinemática. La dinámica es justamente el estudio de los cuerpos en movimiento, pero investigando, explicando el por qué sucede este movimiento, a diferencia de la cinemática, que acá no analiza o no describe las causas del movimiento. Otro concepto fundamental en el movimiento es la trayectoria de un cuerpo. Ya con esto nos referimos a la línea imaginaria que recorre un cuerpo durante su movimiento. La trayectoria se determina siempre respecto al sistema de referencia. ¿Ok? Como vemos en la imagen, ahí podemos ver algunos aviones que están dejando pues el humo, ¿no? Aquí de colores, otros en blanco, pero están dejando un movimiento, o sea, una trayectoria de ese cuerpo. Y aquí lo podemos observar de manera más precisa, ¿no? La trayectoria de un cuerpo puede tener distintas formas de movimiento, dentro de las que podemos encontrar, por ejemplo, un movimiento rectilíneo. Aquí en la imagen nosotros vemos a personas que están corriendo. Acá supongamos que son corredores que van a correr, valga la redundancia, una distancia de 100 metros. Bueno, en la pista nosotros podríamos observar que es una línea recta, lo que quiere decir que cada corredor tendría que moverse en una línea recta, ¿no? Llegar desde donde empieza hasta la meta en una línea recta. Y ese movimiento lo vamos a conocer como movimiento rectilíneo. Pero ¿qué pasa si en lugar de que un cuerpo se mueva de manera recta, se mueve de manera circular? Si por ejemplo tenemos un objeto y que le empezamos a dar vueltas, este objeto se va a mover en círculos, ¿no? Haciendo círculos, y a eso le vamos a llamar como movimiento circular. También vamos a tener al movimiento parabólico. Acá en la imagen es un partido de fútbol donde se va a llevar a cabo un tiro libre. Si se dan cuenta, está la pelota, está una barrera, la barrera la conforman ciertos jugadores, y el objetivo del movimiento es que el jugador que va a patear el balón haga con su pie desde la parte de abajo del balón, tendría que pegarle para que tome un efecto y que el balón haga esto, ¿no? O sea, como una especie de curva. A eso le vamos a llamar movimiento parabólico. Si el jugador patea el balón en una dirección
recta, lo que pasaría es que chocaría con la barrera, ¿no? Su objetivo es que a través de este movimiento parabólico, pues entre la pelota a la portería, es decir, pase por encima de la barrera. Y ese tipo de movimiento, como mencioné, le llamamos parabólico. Pero también podemos tener un movimiento de tipo elíptico, como es el que tiene la Tierra. La Tierra gira alrededor del Sol, pero este movimiento no es, no es circular, sino que la órbita tiene una forma de elipse, por lo tanto, el movimiento es elíptico. Otros conceptos fundamentales cuando hablamos del movimiento es la distancia y el desplazamiento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de distancia? Bueno, va a ser la longitud de la trayectoria que va a tener un cuerpo y el desplazamiento va a ser el cambio de posición que experimenta un cuerpo desde una posición inicial hasta una posición final. Acá en la imagen ustedes pueden ver está la distancia recorrida. Aquí tenemos dos figuras, hay una distancia recorrida y hay un desplazamiento. Y si se dan cuenta, siempre va a ser mayor la distancia que el desplazamiento. La distancia va a ser aquello, o sea, en cómo vamos a medir el o la longitud de esa trayectoria y el desplazamiento simplemente va a ser el cambio de posición y vamos a poder medirlo desde su posición inicial hasta su posición final. En cuanto a los movimientos, podemos ver que hay en una primera dimensión y en segunda dimensión. Nosotros vamos a hablar únicamente de los movimientos en una primera dimensión. Y encontramos el movimiento rectilíneo uniforme. Supongamos que un cuerpo se va a mover en una línea recta, pero siempre va a tener como la misma, o sea, el movimiento va a ser constante. Entonces acá utilizamos dos conceptos importantes como la rapidez y la velocidad. A pesar de que pudiera sonar como que son iguales, o a veces nosotros utilizamos estos conceptos como si fueran igual, cuando hablamos de rapidez o de velocidad, cuando nos referimos a este tipo de movimiento, no es lo mismo. Por ejemplo, la rapidez es la distancia recorrida de un objeto en cierto tiempo y es una cantidad que se puede definir o se puede medir con una magnitud y esta siempre va a ser expresada en una unidad de medida, como las que ya vimos, ¿no? En cambio, la velocidad va a ser el desplazamiento, ¿ok? Vimos en la imagen anterior la diferencia, ¿no? Entre una distancia, que es la longitud del movimiento, y la velocidad, que es el desplazamiento, es decir, la posición inicial y la posición final. También vamos a tener otro tipo de movimiento que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Aquí, cuando hablamos ya de este tipo de movimiento, a diferencia del anterior, aquí vamos a encontrar una variación en este movimiento, o sea, ya no se va a mantener, sino que conforme vaya avanzando puede tener una aceleración. Supongamos que un automóvil recorre una pista y que en el primer segundo va a 10 kilómetros por hora, pero en el segundo, perdón, en los 10 primeros segundos va a una velocidad de 10 metros por segundo. Supongamos que después cambia su velocidad a 20 metros por segundo, etcétera, ¿no? Entonces ahí, y que en la última parte tenga una velocidad de 40 metros sobre segundo, entonces ahí fue aumentando. Y a ese aumento le conocemos como aceleración. Y la aceleración va a ser este cambio de velocidad de un objeto o
en un tiempo determinado, ¿no? Siempre va a tener una dirección y un sentido. Y también acá vamos a encontrar la característica de que esta aceleración puede ser positiva o puede ser una desaceleración. Cuando, por ejemplo, una aceleración positiva es cuando va incrementando y una desaceleración o frenado es cuando la aceleración se reduce. Otro tipo de movimiento que nosotros vamos a encontrar es la caída libre. En la caída libre, algo que nosotros hemos aprendido desde que somos niños, desde muy chiquitos, o lo hemos observado, es que cuando tiramos un objeto desde arriba, este objeto siempre va a caer al suelo, ¿no? Cuando lo soltamos, siempre va a llegar al piso. Y hay como incluso un chiste que a veces si uno se cae y dicen, bueno, del piso no pasamos. Justamente es eso, porque todos los cuerpos que nosotros soltemos hacia el vacío siempre van a caer. Ahora, también algunos objetos parecen que no van a caer de la misma forma, porque algunos lo pueden hacer más rápido que otros. Si nosotros tiramos una pluma y tiramos una piedra, no caerían al mismo tiempo. Pero cuando hablamos de la caída libre, nos estamos refiriendo a un movimiento rectilíneo de las características del movimiento que vimos anterior, que es rectilíneo uniformemente acelerado, en donde nosotros vamos a dejar caer un cuerpo verticalmente desde cierta altura y este no va a encontrar ninguna resistencia en su camino, o sea, va a caer directamente, ¿no? No va a encontrar algo que lo detenga, no encuentra mayor que una resistencia, por lo tanto siempre va a caer de manera vertical. Y es un movimiento rectilíneo, ¿por qué? Porque justamente cae en forma recta. También es uniformemente acelerado porque conforme vaya cayendo va a aumentar esa aceleración, o sea, la velocidad con la que va su velocidad inicial a su velocidad final va a ir incrementando. Y en esta aceleración, ¿qué es lo que va a actuar o qué es lo que va a gobernar en esta aceleración? Pues es la gravedad. Y por último, tenemos al tipo de movimiento que es el tiro vertical, que es lo contrario al tipo de movimiento que vimos anteriormente. En la caída libre es el cuerpo que nosotros dejamos caer desde una altura y el tiro vertical es lo contrario, es cuando nosotros empujamos un cuerpo hacia arriba. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, lanzamos una pelota hacia el aire, también este va a tener o sea, es un movimiento, pero es contrario a la caída libre. Aquí nosotros vamos a encontrar un movimiento totalmente opuesto, como mencionamos, y lo que vamos a poder observar en este tipo de movimiento es que va a llegar un momento en el que alcanza una altura máxima, ¿no? Y después va a regresar y va a regresar en una forma de un movimiento que es una caída libre, ¿no? Entonces, hacemos un tiro vertical, lanzamos algo y va a llegar un momento en el que alcanza su altura máxima y ya llegando a esa altura máxima, nuevamente va a descender en un tipo de movimiento de caída libre. Les recuerdo, chicos, que para ahondar más en estos temas pueden irse a la tecnolectura. Ahí tenemos estos tipos de movimiento y que incluso cómo podemos medir estos tipos de movimientos ya de manera con magnitudes físicas, ¿no? A través de fórmulas donde dijimos, ¿no? Al menos en la caída libre y en el tiro vertical, vamos a hacer ya uso de una unidad que es la gravedad. Cualquier duda, chicos, cualquier comentario, recuerden que pueden dejarla en el foro, pueden escribirme por WhatsApp y estaré atendiéndolos con todo gusto. Nos vemos, un gusto saludarlos, hasta luego.